explicar lo que significa ese objeto, que en este caso es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. O sea, conocer la hipotenusa y el saber hallar, conocer el cálculo, supone establecer esa red de relaciones, de conexiones. Digo, cada función semiótica implica un acto de semiosis o interpretación por un agente, y es un conocimiento, uno elemental. Se puede enriquecer y se puede complejificar. Entonces, nosotros también con este modelo podemos, con esta tipología de funciones semióticas, podemos hablar de conocimientos diversos, ¿verdad? Es decir, la tipología de objetos me podrían llevar a una tipología de funciones semióticas y, por tanto, de conocimientos. Podrían ser conocimientos conceptuales, procedimentales, ¿verdad? Que es una clasificación bastante clásica, ¿no? Es decir, los conocimientos pueden ser conceptuales y procedimentales. Sí, en el sentido de que los significados, los contenidos pueden ser conceptos o pueden ser procedimientos, en el sentido de técnicas, etc. Lo que ocurre es que nosotros, como también introducimos como objetos las situaciones tal, pues también podemos hablar de conocimientos situacionales. Cuando un alumno interpreta correctamente una situación, problema, pues tiene un conocimiento situacional también, ¿por qué no? O cuando el alumno interpreta correctamente las notaciones, ¿verdad? Esas figuritas que aparecen ahí del angulito, pues tiene un conocimiento de convenios lingüísticos y conoce e interpreta las cosas. O si el alumno es competente en dar unos argumentos, etcétera, pues tiene conocimientos argumentativos validativos. Pero una clasificación de los tipos de conocimiento que a veces pasan un poco como desapercibidos, ¿no? También podemos ser mucho más finos clasificando las funciones semióticas. Vincent-Font hace la propuesta en sus trabajos de, teniendo en cuenta si el antecedente es extensivo, no extensivo, extensivo, no extensivo, se puede, entrando en juego las dualidades, pues se pueden definir bastantes tipos de funciones semióticas. Y ahora ya hacen un análisis muy finos de una definición, por ejemplo, derivadas o respuesta de un alumno, diciendo, a ver, ¿qué tipo de funciones semióticas establece aquí el alumno? Pues aquí es del tipo 1, 2, 3, en la que el 1 es que relacionar un extensivo con un extensivo. ¿Y dónde se, digamos, interrumpe esa cadena de funciones semióticas? Pues claro, cuando resuelve el problema, está aplicando una cadena de funciones semióticas. Entonces, es posible que en un punto donde haya que establecer una función que relacione un extensivo con un intensivo, el alumno sea capaz y no pone en juego, con lo cual, en fin, está explicando los procesos que también se puede interpretar esto como una descripción de procesos cognitivos, ¿por qué no? Si estamos hablando de respuestas de un estudiante, ¿verdad? O de entrevistas que hemos dado que hacemos a un estudiante y lo estamos analizando, ahí en ese análisis estamos haciendo una descripción de los procesos cognitivos del sujeto, ¿verdad? A través de ese análisis fino, ¿no? Bien, a ver, pues sí, todo bien. Análisis, bien. En el trabajo ese que tiene del año 2002 de RDM, del que vimos esta técnica, y también la tesis de Mario Arieche, pues se ha implementado, ¿verdad? Este análisis ontológico semiótico de un texto matemático. ¿Qué consiste? Pues en descomponerlo en unidades y en identificar las entidades que se ponen en juego y las funciones semióticas que se establecen. De manera que esto es hacer un análisis sistemático permite determinar el significado de elementales en una palabra que se pone en relación con otro, o bien, si hacemos sistemáticamente todo un texto, un fragmento, permite ver los significados, digamos, sistémicos correspondientes a un texto más amplio, ¿no? Bien, entonces esa es la idea de ese análisis. Bien, lo que pasa es que habrá que hacer un análisis ontosemiótico de este tipo es bastante laborioso y habrá que ver cuándo hacer ese tipo de análisis, cómo hacer ese análisis, un tipo de análisis, ¿verdad? También estamos interesados en hacer análisis un poco más globales, que hacer análisis semióticos, pero no tan puntuales y tan finos que llegue al nivel de la frase, de la palabra. En algunas cosas puede estar justificado porque da un conocimiento, una información útil, pero en otros casos
tendremos que ser capaces de hacer unas unidades de análisis más amplias, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando en la tesis de Elisa Bencomo, precisamente en analizar toda una lección de un libro, ¿verdad? Tenemos una lección del libro completamente, vamos a descomponerlo en apartados, en grandes apartados, de manera que vamos a caracterizar la configuración global de todo el libro, de identificar configuraciones parciales, ¿verdad? Y solamente hacer un análisis fino de algunas configuraciones puntuales, claves, ¿verdad? En las cuales se pongan de manifiesto conflictos de significados importantes. Es decir, trato de ver la estructura global de una lección en términos de los significados descompuestos en su parte, ¿no? Bien, estamos, como veis, introduciendo la idea de conflicto semiótico como una herramienta que puede ser útil, ¿no? Y damos una descripción diciendo que es cualquier disparidad o desajuste entre los significados atribuidos a una misma expresión por los sujetos, personas o instituciones que están en interacción comunicativa, ¿vale? Es una descripción bien. Los conflictos semióticos se pueden considerar como explicaciones potenciales de las dificultades y las limitaciones del aprendizaje matemático. Esta noción está relacionada evidentemente con obstáculos, ¿verdad? Y luego, pues, si queréis podemos comentar esto, en fin, pero qué relación hay entre, pensamos que es una noción más flexible, menos rígida que la idea de obstáculo. Cuando nosotros identificamos en un proceso de estudio un obstáculo, ¿verdad? El obstáculo referido a números decimales, ¿verdad? Cuando los alumnos consideran, es decir, el conocimiento que tienen los alumnos sobre los números naturales, ¿verdad? Eso se aplica a los decimales, y los decimales hay una técnica, unas operaciones que lo hacen los alumnos de primaria, que le propones un número decimal, ¿verdad? Un número con una coma, y los interpretan como dos números naturales separados por una coma. Es un obstáculo típico de que el conocimiento que tienen los números naturales le está dificultando para el aprendizaje de los números decimales. Bien, pero claro, yo lo puedo describir también en términos de conflictos de significados. Sencillamente no podríamos decir que el significado que tienen de los números naturales, ¿verdad? Bueno, en definitiva que no está apropiándose de las reglas, de los conocimientos implícitos de los números decimales, ¿verdad? Es decir, que son nociones que pueden complementarse mutuamente y no tenemos por qué descartar la idea de obstáculos, ¿de acuerdo? Ahora, parece que sí hay que ser riguroso con esa idea, porque se le exige una serie de requisitos para que ese tipo de errores se describan en términos de obstáculos, ¿no? Y a veces, digamos, los errores de los alumnos no tienen que ser tan dramáticos, sino sencillamente porque no hay una interpretación, no se comparten unos significados, unas reglas de uso, ¿no? Bien, eso ya hemos visto antes, ya tiene previsto ponerlo ahí, pero era mejor ponerlo al principio. Bueno, sobre el ejemplo de la mediana, el proceso de estudio de la mediana viene en el texto que yo le he dado, ejemplificado todas estas ideas también con otro ejemplo diferente, ¿no? Nosotros aquí, en ese artículo, describimos un proceso de instrucción, que ya lo hemos comentado anteriormente, que yo he utilizado ese texto para la formación de maestros, y el análisis que hacemos permite caracterizar los significados institucionales los pretendidos ahí, los locales, ¿verdad? Y los significados personales relacionados con la respuesta de los alumnos y la identificación de algunos conflictos semióticos. Bien, fijaros, en este trabajo nosotros que estamos ejemplificando esta idea de análisis ontosemiótico, hemos hecho esta descomposición muy fina, ¿verdad? Por ejemplo, este texto de la mediana, lo tenemos por ahí. Decimos, bueno, vamos a definir unas unidades de análisis, la unidad U0, U1, U2, y estos puntitos que hay aquí están determinando la descomposición del texto. U0 este título, U1 desde aquí hasta aquí, U2 desde aquí hasta aquí, etcétera, ¿no? Bueno, esto permite, fijaros, hemos descompuesto el texto demasiado atrás, pero bueno, esa descomposición permite ver, claro, en este caso lo he hecho para ejemplificar los tipos de entidades, ¿verdad? Y la idea de conflicto y el análisis ontosemiótico.
pero tampoco se tiene que tomar como un algoritmo de que para hacer un análisis ontoséptico haya que hacer una descomposición tan fina, ¿no? Hay que jugar un poco viendo lo que se pretende, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué puse yo aquí un sucero la mediana? Porque ya de por sí esto permite ver la relación que hay entre esta palabra, esta expresión, ¿verdad?, y todo lo que sigue debajo, ¿no? Entonces, esta expresión hace referencia a todo un sistema de prácticas y aquí permite ejemplificar la correspondencia que se establece entre esta expresión lingüística, la palabra, y cuál es el significado. En este caso, ¿qué significa aquí? Significa todo lo que sigue debajo, el concepto entendido como sistema de prácticas, concepto sistémico de la mediana. En cambio aquí, en el U8, la palabra mediana se está asignando a una definición, a un concepto en el sentido de definición. Lo que interesa, aparte de esos análisis finos, es un resumen, ¿verdad?, que nos permite caracterizar e informar de alguna manera, ¿verdad?, el texto, analizar el texto en conjunto. Entonces, esta clasificación, esta es una disposición, una de las posibles disposiciones, luego podríamos poner alguna otra distinta, que es en 3 columnas. Decimos, fijaros, hemos utilizado aquí, a veces estamos usando el término de praxis para indicar a las técnicas, la práctica operatoria, los objetos operatorios, las situaciones, el lenguaje para todas estas notaciones, términos, y a veces ponemos aquí teoría, discurso, es decir, pero lo importante es que estamos siendo consistentes diciendo que la parte esta que llamamos praxis, que en otros textos no estamos usando esa clasificación, situaciones, en este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de situación se está mostrando en ese texto? En la búsqueda, aquí ponemos una tipología de situaciones, búsqueda de un valor representativo de un conjunto de datos con valores atípicos. Eso es lo que se hace en ese texto, como tipo de situación, problema que se aborda para el efecto de la mediana estadística. ¿Qué tipo de acciones se están manifestando en ese fragmento? El cálculo de la media, porque se realiza. Bien, luego después, esto es más que un fragmento, después viene también la ordenación de los números para bordear ya la mediana. La enumeración de los términos de las expresiones. El discurso, conceptos, mediana, medida de centralización, representación, conjunto de datos, variable, valor, en fin, hay una densidad de conceptos que tienen su definición matemática. Propiedades. La media es el mejor representante, etcétera, etcétera. Y argumentos, las justificaciones de las teorías unidos. Bien, esto permite, digamos, tener una síntesis de los objetos. En cierta manera, esto sería, esto es lo que estamos llamando la configuración epistémica en este caso, porque es un texto. Lo que pasa es que tratamos de enriquecer, porque no, aquí es un listado de objetos clasificados en estos 6 tipos de cosas. Lo que habría que avanzar un poquito en explicar también los tipos de relaciones que hay en esos objetos. Luego mostraré un ejemplo de otra representación gráfica, digamos, para mostrar esas configuraciones. Pero en cierta manera esto ya es la configuración epistémica de ese objeto, que es el listado de los objetos que aparecen ahí. Bien, entonces, de esta manera, con ese análisis, tanto podemos caracterizar el lenguaje. Bueno, si os parece, podríamos... Ya termino esto. Ya terminar un poquito esta parte y en otro caso ya hacemos el caso de... ¿Dejamos la discusión para después? Sí, bien, luego dejamos la discusión para después. Vamos a terminar esta parte que yo no sé si me queda mucho, creo que no. Significado local de la mediana. Entonces, eso nosotros podemos decir, a ver, ¿cuál es el significado local? Expresado e informado en términos de configuraciones de objetos, ¿verdad? Pues decimos, el lenguaje que se está utilizando, pues es este el lenguaje, pero resulta que no se está, antes hemos debido tener un punto de referencia, que es el significado global de la mediana, que ya lo anticipamos el primer día. Entonces, por ejemplo, en ese texto no se habla de percentil, de cuartil, de diagrama, como lo digo, no en gráfico,
en ese texto. En otros textos que yo analicé sí había gráficos para expresar, para introducir la mediana, pero aquí no. Esto me permite ver ya cuál es el significado y de cierta manera tener un criterio de valoración de la pertinencia, de la idoneidad de ese texto, ¿no? Bien, después hace lo mismo con las situaciones, las acciones, etc. Bien. Vamos, pues. Después decimos que, o sea, lo que hemos dicho hasta ahora se refiere a los significados institucionales del libro, etc. Bien. En esta experiencia que yo hice, como ya he explicado en otra ocasión, hemos preguntado a los alumnos, una pregunta, explica qué es la mediana y para qué se usa, junto con otra, un problema de cálculo, etcétera, una serie de cuestionario, ¿verdad? Que, digamos, lo diseñé teniendo en cuenta el significado que estaba implementando, ¿verdad? Bien, esta es una respuesta de una alumna. ¿Cuáles son los significados, conocimientos personales sobre la derivada? Sobre la mediana. Y lo puedo informar también en términos de una configuración cognitiva. En definitiva, aquí estoy informando en términos de objetos. ¿Qué objetos moviliza esta estudiante? Pues de objetos lingüísticos, objetos situacionales, porque en un momento dado, en otra parte, se le pregunta que dé ejemplos de la mediana, de uso de la mediana, con lo cual ella moviliza y explica cuáles son esas situaciones, técnicas que ponen en manifiesto, conceptos, etc. De esta manera, este listado clasificado de objetos, en realidad, es un informe de su configuración cognitiva. Claro, hay que también preocuparse de las conexiones que establece entre ellas, pero de momento es una especie de resumen un poco esquemático de la configuración cognitiva de ese estudiante en relación a la mediana. Bien, luego bien. Y de esta manera ya podemos estar en condiciones de comparar los significados personales con los significados institucionales y ver exactamente tratar de explicar los significados personales teniendo en cuenta el contexto institucional que ha estudiado, ¿verdad? La explicación, etc. Bien, esa es la idea. En ese análisis también estamos, ¿qué estamos persiguiendo? O sea, ustedes pueden preguntarse, bueno, y con este análisis tan pormenorizado, ¿qué se está buscando? ¿Y para qué hacemos esto, no? Entonces, una de las razones, aparte puede ser, aparte de que yo puedo con este análisis comparar los significados institucionales que se han implementado ahí. Lo puedo comparar con los significados de referencia, con lo cual yo ya puedo tener un juicio acerca de la idoneidad de esos significados, en términos de si están contemplados los distintos aspectos que hay que contemplar o falta alguno, con lo cual hay un juicio de valoración, con lo cual yo podría tener criterios para redactar mejor el texto, por ejemplo, ¿no? Es decir, el diseño de esa instrucción bien. Y luego después podemos también identificar puntos críticos de ese proceso de estar, es decir, puntos conflictivos en los significados. Y ahí, bueno, en ese texto, con ese análisis fino, vemos, por ejemplo, la noción de representación, ¿verdad? Claro, fijaros, el problema que tenemos con esto es que haría falta, no basta para ciertas cosas, para identificar, informar de ciertos conflictos, no basta solo con las respuestas escritas de los estudiantes a unos problemas. Eso hay que ser conscientes, porque, es decir, no olvidemos que el significado global del alumno, ¿verdad?, es una estructura compleja que no es directamente accesible. Y nosotros hemos preguntado algunas cositas. Pero por ejemplo, esto que yo digo aquí, que el término de representación de una colección de datos para un valor de la variable, ahí hay un conflicto de significados, en el sentido de que el alumno va a tener dificultades para explicar, para expresar qué es eso de representar, porque es bastante un poco complejo.
En realidad yo no tengo, de la respuesta escrita del alumno no tengo información, con lo cual habría que hacer entrevistas directamente orientadas a eso. Es verdad, fijaros, yo con esto puedo formular hipótesis. Con este análisis me permite hacer hipótesis. Yo hago la hipótesis de que el objeto, la idea de representación, es conflictiva para los alumnos. Había entonces que montar unas preguntas, una entrevista, para que realmente comprobar que eso es conflictivo. Este análisis también permite formular hipótesis de investigación. En ese tema. La idea de distribución de frecuencias es también, que se pone ahí en manifiesto, también lo que es. Esa diversidad de técnicas de significado, eso sí se pone de manifiesto en ese análisis, porque en el texto aparecen unas técnicas desligadas unas de otras. El cálculo de la mediana para valores, número par de datos. Después se sigue con el cálculo de la mediana para datos agrupados y a partir de otras técnicas diferentes. Es decir, la conexión de unas técnicas con otras, el alumno en su respuesta no la manifiesta, no la expresa. Y dice que hay 3 tipos de medianas. Entonces ahí hay una disparidad, desajuste, un conflicto de significado. Bueno, aquí he puesto yo esta idea de desconexión entre la teoría y la praxis, entre la teoría y la práctica. Es un juicio de valor que yo hago en relación al texto, al proceso de estudios a seguir. Es decir, la idea es que en la teoría la definición se está dando demasiado prematuramente. Se pone un ejemplito y ya la definición, ¿verdad? Sin que proponer, por ejemplo, estrategias para que el alumno ponga en juego alguna técnica, ¿verdad?, espontánea, o desarrollar los ejemplos. Es decir, que la definición en ese texto en concreto las definiciones van un poco muy por delante. Un ejemplo y definición y ejercicio. Y eso, desde un punto de vista ya instruccional, ya no exactamente más bien de tipo instruccional, puede ser, digamos, poco idóneo, ¿no? Bien, vamos a... Esto es una recapitulación de lo que hasta ahora, un nuevo gráfico, una variante de gráfico respecto del que vimos anteriormente. La idea es, fijaros, hasta ahora lo que tenemos, el modelo que tenemos, que estamos construyendo, tenemos la idea de prácticas, un sistema de prácticas, que la podemos clasificar, digamos, de manera triangular. A veces la hemos clasificado en 2 partes, praxis y logos, o discurso, o teoría, pero quizás interese hablar que las prácticas pueden ser operativas, pueden ser regulativas, es decir, dar reglas de definiciones conceptuales y proposicionales, y prácticas argumentativas, destacándolas. Es decir, una propuesta, a mí me da, en algunas circunstancias, puede ser que interese hablar, bueno, prácticas operativas y discursivas, ¿de acuerdo? Y las discursivas, para ciertos usos, pues a lo mejor me interesa descomponerlas en regulativas y argumentativas. Bueno, en definitiva, que hay una noción que es las prácticas operativas, discursivas, o estos 3 tipos, de las cuales, lo que queremos expresar aquí, es que emergen estas flechitas, emergen objetos, tipos de objetos, que emergen y participan en esas prácticas, lingüísticos, situacionales, situaciones, acciones, lenguaje, argumento, etc. Bien, y que entre todas esas hay conexiones, están relacionados unos con otros. Las flechas están bien con más flechas, pero en fin, estas flechas están indicando la idea de función semiótica, que están conectadas unas con otras, ¿verdad? Bien, y luego este hexágono, este decágono, está el hexágono y el decágono que hay por fuera, con las dualidades. Lo que queremos expresar con esto es que cada entidad, tanto las prácticas, los sistemas de prácticas y los tipos de entidades, se podría contemplar desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva dual, etcétera, etcétera. De esta manera tenemos una especie de microscopio que la podemos aplicar a analizar un texto, una respuesta de un alumno, un proceso de test, para caracterizar, para buscar qué cosa, caracterizar significados, ¿verdad? De los diferentes tipos, bien sistémicos, ¿verdad?, o bien elementales en un acto, proceso, e identificar entonces, caracterizar sus significados y también identificar posibles conflictos. Ahora mismo
y darle una herramienta de análisis, ¿verdad? Que pensamos que está siendo útil, lo que estamos haciendo está siendo útil. De manera que hasta ahora, es decir, tienen cualquier problema, cualquier tema de investigación que se les ocurra, lo colocan aquí en el centro, ese tema de investigación, y aplíquele esta máquina, digamos, este microscopio, a ver qué sale. Y salen cosas. Es decir, mírenlo ustedes desde el punto de vista de las prácticas, de los objetos, desde el ángulo institucional. Claro, no todo hay que ponerlo a funcionar, es decir, no hay que ponerlo a funcionar todo, es una herramienta, es una caja de herramientas, es verdad, que para cierto uso pues usted utilizará una herramienta, para otro otra, es decir, pero bueno, tener en cuenta esa caja suficientemente amplia permite dar una cierta flexibilidad, ¿vale? Pero luego a las últimas nociones que está utilizando, donde pues, pone intensivo, ahí creo que debería ser ejemplar tipo, ¿no? Sí, es lo mismo. Hemos estado diciendo que en diferentes momentos del desarrollo de esto comenzamos utilizando extensivo e intensivo, pero ahora, bueno, IFON y tal un trabajo a ser publicado en RDM, esa es la tecnología que utiliza extensivo e intensivo. Ahora, entiendo que es un tanto, porque en filosofía se utiliza esa idea de la extensión y la intensión, ¿verdad? Y Carnap y otros filósofos han utilizado esos términos, de manera que hay unos significados ahí que están un poco interactuando. ¿Bien? El uso que dábamos nosotros aquí, extensivo e intensivo, era extensivo, un poco recordando el teoría de conjuntos, cuando se da una definición por extensión. Por extensión cuando se enumeran cosas, se pueden enumerar. Pero cuando la cosa se complica, se da una propiedad característica, ¿no? Cuando conjuntos infinitos no se pueden dar por la enumeración. Entonces va un poco en esa idea, lo extensivo, algo que se... Pero claro, cuando se enumeran es porque hay algo concreto, ejemplar, ¿verdad? Y entonces en un artículo a veces ponemos ejemplar, tipo, ¿verdad? Un tipo, siempre que hay una categoría de cosas, una clase o clase también, tipo o clase de cosas, y los elementos constituyentes serían los extensivos. Bien, eso es una cuestión un tanto filosófica, no es ni matemática, ¿verdad? Es más bien un poco filosófica a la hora de considerar y didáctica, ¿verdad? Es decir, ver que el alumno distinga que yo me estoy refiriendo a una generalidad. Esto tiene en cuenta también ese carácter de la matemática, de la generalización matemática. La matemática siempre tiende a generalizar, a extender, ¿verdad? A referirse no a casos particulares, sino a clases, a tipos de funciones, y que eso es una cosa que va progresivamente enriqueciéndose. Entonces esa intención, ese esfuerzo matemático por generalizar, que en los alumnos, ¿verdad?, va a crear conflictos, porque el alumno está en el caso particular, en el ejemplo, mientras que el profesor está en la generalización, y eso crea una tensión y una dialéctica compleja. ¿Qué tiene? Texto, tiene textos. Incluso todas las acciones. O sea, aquí la idea que se tiene de texto es muy general, de manera que es todo lo que aquello que nosotros podemos registrar. En ese caso de las interacciones de un estudiante con el CABI, por ejemplo, con un software, pero tú imagínate que lo grabas en vídeo también, lo grabas en vídeo y registras lo que interactúa con el computador, y al final tú el vídeo lo transcribes, porque a veces puede ser que incluso haga algunas expresiones, algunos gestos que no queden registrados, pero con el vídeo queda registrado. En definitiva, toda la actividad matemática que hace ese alumno, tú la puedes convertir en texto, a efecto de investigación, claro. Y ahora, si tienes texto, ya puedes aplicar todo este modelo perfectamente, de identificar, de descomponer en unidades, de ver exactamente las configuraciones, los objetos, tipos de relaciones que se establecen, y esto te da una herramienta que describe puede describir muy finamente lo que el alumno está haciendo, ¿verdad? Y tratar de explicar, ¿verdad?, los conocimientos o los desconocimientos que pone en juego en términos de este tipo de juego de entidades y de funciones semióticas. Sí. Lo otro por eso es
En mi caso particular, yo trabajo en un contexto de formación docente. Entonces, para mí la demostración, yo lo veo en primer lugar como un método ético-matemático, o sea que tiene un significado institucional para lo que es la comunidad matemática. La comunidad matemática maneja un significado en términos fundamentales de prueba formal, que tanto acepta una verificación empírica o una comprobación con prueba, que es distinto al significado que le damos en el ámbito de la educación matemática a la demostración. Sí. Pero como son docentes en formación, no solamente me interesa que desarrollen destrezas o competencias matemáticas para el proceso de demostración en geometría, sino que además me interesan las competencias didácticas que deben desarrollar para que luego, en un futuro inmediato, cuando yo sea docente en el servicio, administren, vamos a llamarlo de esa manera, el proceso de demostración en el aula. Sí. Es decir, la demostración como vinculada al proceso de aprendizaje y la demostración vinculada a un proceso de enseñanza. O sea, el docente que va a manejar un proceso de demostración matemática en el aula. Sí. El análisis de cómo pudiera eventualmente que un docente en formación analizarse las competencias didácticas en relación a la demostración matemática. Sí. Bien. Claro, las demostraciones que tienes también que ampliar el significado, los significados de... Claro que la palabra demostración es demasiado fuerte, porque tiene en el contexto matemático un significado muy preciso y es una argumentación deductiva. Entonces, lo que ocurre es que desde un punto de vista, digamos, educativo, y no solamente educativo, sino también si analizamos las prácticas argumentativas, nosotros tenemos mejor la idea de argumentación, no tanto de porque la argumentación es un objeto que justifica una técnica o una proposición, que justifica, o que, bien, que da una cierta convicción de que es correcta la técnica o debe haber una proposición. Bueno, entonces la idea es que hay que analizar las prácticas argumentativas, bien, en la clase de matemáticas, pero también en el trabajo del matemático, porque estamos diciendo, la práctica argumentativa del matemático suelen ser o son deductivas, y no es verdad, porque es deductiva como en el producto final, pero no cuando trabaja produciendo matemáticas. De manera que cuando trabaja y produce matemáticas se pone en juego cualquier tipo de argumentación, comprobaciones con ejemplos, analógica, inductiva, todo vale. Cuando el matemático está en su despacho, empezando con un problema, formulando conjeturas y tratando de argumentar si esa conjetura es más o menos, vale todo lo que puede hacer en su mesa de trabajo, ¿no? Es lo que Polya describe como el razonamiento plausible, y ahí sí ya es interesante abordar, estudiar todo el tema del razonamiento plausible que describe bien Polya y todas las estrategias que describe. En Río Cuarto se ha hecho una tesis de maestría, yo estaba un poco implicado en ella, sobre el razonamiento plausible de Polya, ¿no? Bueno, entonces, quiere decir que cuando tú abordas el tema de la demostración o de la prueba, a veces en inglés se habla de proof, no demonstration, sino se habla de proof, algo un poquito más general, más global, ¿verdad? O la argumentación. O sea, yo con este modelo primero empiezo a plantearme los significados de la proof, de la demostración matemática. Entonces, claro, eso te lleva a decir dónde, para quién, qué instituciones, pero está viendo los significados institucionales. Y entonces ahí te encuentras con el razonamiento plausible del matemático. Entonces, una vez que tienes ya unos significados, ¿verdad?, de la demostración rica, un estudio, ahora ya puedes abordar el tema de los profesores y de la formación de profesores. Porque claro, el papel que tiene la demostración en la clase de matemáticas, en el estudio de las matemáticas, ¿verdad?, como nosotros no estamos formando matemáticos, sino que estamos procurando que el niño, que el estudiante haga matemáticas y en cierta manera tenga oportunidad de hacer un trabajo similar al matemático, luego hay también momentos en los que la demostración puede ser comprobaciones, es decir, tiene que formular conjeturas.
Si queremos que haga ese tipo de trabajo, tiene que hacer conjeturas, tiene que hacer exploraciones y poner ejemplos, y equivocarse y tal. Entonces el problema ahí es cómo gestionar, cómo deslindar bien, ¿verdad?, los distintos significados de demostrar el argumento. Porque hay momentos en los que vale todo tipo de recursos argumentativos, ¿verdad?, pero el estudiante, sobre todo ya si es estudiante universitario y sobre todo si es profesor, tiene que tener claro el significado de la institución matemática como institución ya cultural, donde todos hay que justificarlo deductivamente. Es el deslinde entre la demostración deductiva y las comprobaciones inductivas, analógicas, etcétera, que tienen su lugar en los momentos de exploración y de formación de conjeturas. No sé si te ayudo con eso. La otra parte que me llamó la atención, cuando hablé de dualidades, te confieso que es la primera vez que me he dedicado a pensar en leyes de su enfoque. Nadie lo sabe. Porque yo ando trabajando fundamentalmente con pensamiento geométrico. Y cuando habló de dualidad me llamó la atención la dualidad, creo que fue ejemplar. Porque cuando uno hace una figura de geometría, Sí. probablemente para mí eso represente un representante de una clase de objetos. Por ejemplo, los representantes de la clase de triángulo rectángulo o de triángulo isósceles. En un ambiente computarizado, yo tengo además la posibilidad, en poco tiempo, de poder visualizar distintos ejemplares. Sí. Y yo lo asumo a cada uno de esos ejemplares como representantes de una clase. Pero ¿cuál es la capacidad que tienen mis estudiantes? De ver esos saltos, dar esos saltos. De entender de que no es un triángulo en particular con el cual está trabajando, sino con una clase de objetos y que puede generalizar las propiedades que visualicen ese objeto a todos los objetos de la clase. Eso a mí me llamó la atención porque está básicamente asociado al proceso de razonamiento, tanto de tipo inductivo como deductivo. Claro, claro. Y eso Yo creo que es una idea interesante para analizar, como también en el caso de la geometría es fundamental la dualidad ostensivo-no ostensivo. Ostensivo-no el software que muestra y que oculta. El software tiene la opción de mostrar y ocultar qué es lo que oculta. Exacto. ¿Qué es lo que muestra? En eso Sí, porque en la pantalla del ordenador tú lo que ves es lo que se ve, son objetos ostensivos. Lo que se pone en el ordenador te puede hacer son dibujos en la pantalla. Y aunque sea muy perfecto, no es capaz de dibujar ningún objeto. Es decir, una figura geométrica como una entidad matemática que viene regulada por una definición, nunca va a estar en la pantalla, porque lo que ves es más discreto, tiene puntos ahí al lado, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces esa distinción entre los objetos ostensivos de los no ostensivos es también crucial en el trabajo con ese tipo de recursos, o en la clase de matemáticas, cuando hacemos una clase de geometría, bueno, esto es una circunferencia, esto es un triángulo. Falsamente aquello ni es triángulo ni es una circunferencia, porque es imposible dibujarlo. Y aunque lo dibujara con escuadra de Cantabón, tampoco sería es un dibujo. Porque la figura geométrica es un objeto regulado por una definición. Ya está, y no hay más. Y esa es la distinción entre ostensivo y no ostensivo, ¿verdad? Y entonces, como también la dualidad ejemplar tipo ostensivo e intensivo explica, porque claro, cuando trabajas con el computador te hace muchas figuras rápidamente, pero aunque te hagan muchas figuras no te hace la clase. Ahí hay un salto de una colección de ejemplos, aunque sean muchos, aunque sea hasta continuo, pero al final hay un salto hacia la clase, al tipo. Y eso es que viene dado por una regla. Ahí hay un objeto intensivo que es algo que viene dado por una regla convenida en la cultura matemática y convenida en la clase. Entonces, este tipo de herramientas te ponen la atención en qué medida el trabajo con los computadores, en la exploración geométrica, con el software educativo, etcétera, en qué medida ayuda o deja de ayudar, crea obstáculos o no crea obstáculos, en qué medida el trabajo del profesor
que es representante de la institución matemática geométrica I, ¿verdad? Después de que han explorado, etcétera, etcétera, hace falta, son momentos de regulación y de institucionalización para que el alumno se despegue de la pantalla, ¿verdad? Entonces, esas son reflexiones, análisis cognitivos. Estos son análisis cognitivos y epistémicos, porque está ahí la regla del profe, ¿verdad? La matemática. Pero ahora esa posibilidad de que el estudiante haga el salto va a depender también de la cantidad de sistemas de prácticas que hacen que emerjan los diferentes objetos. Es decir, por ejemplo, el análisis institucional, los objetos institucionales, en ese caso de los conceptos de los objetos geométricos, son los que van a determinar hasta dónde llega el estudiante para hacer el salto. No sé si me explico lo que quiero. O sea, fíjate, yo pienso que al final los objetos institucionales del sentido matemático, porque yo tengo que seleccionar de alguna manera cuál, dependiendo del nivel. Por ejemplo, si estoy en un segundo grado, no voy a utilizar todos aquellos sistemas de práctica donde van el primer objeto, sino que voy a seleccionar uno. Sí, o sea que va a depender también, en cierta forma, el docente está de alguna manera regulando ese salto. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, más cosas, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Bueno, si os parece, os pongo un ejercicio antes de seguir. Un ejercicio por aquí que modeliza un fenómeno. Yo produzco, digo, al final, VP igual tal, es un objeto matemático en el que no aparece, ya se ha descontextualizado. Ahí hay un proceso de modelización. Se ha quitado por medio los dólares y las cuestiones de máquinas y pienso en términos puramente matemáticos, ¿verdad? De números y de letras. De manera que hay una modalidad de qué función modeliza un fenómeno con tasa de variación en función del tiempo. Y luego la segunda pregunta es cuál es el valor de la función para un valor dado del tiempo dado. Hay dos problemas, ¿verdad? Bien, eso es lo que se me ha ocurrido a mí como cosa. Esta cosa es interesante porque permitiría, aquí identificamos las variables de tarea, de ese problema, cuyo cambio